coloquemos cómodos y vamos a seguir recibiendo la palabra que nos instruye, nos alimenta, nos fortalece, nos da la fuerza para seguir adelante. Quiero compartir una palabra del Señor en esta hora y quiero hablar de la confusión. No te dejes confundir. No caigas en confusión. Esa es la trampa de Satanás, confundir al mundo, enredarlo. No se deje confundir de todo lo que usted está viendo, de todo lo que está escuchando. No se deje confundir, porque esa es la artimaña del enemigo, confundir la gente. Que la gente se confunda con todo lo que está pasando, se llene de miedo y que las personas caigan en pánico, se distraiga, el pueblo de Dios se distraiga, escuchando tanta cosa y el pueblo de Dios se desvíe, porque ese es el propósito del enemigo, es confundir y desviar al pueblo de Dios en este tiempo. No se deje desviar, no pierda el propósito, como iglesia apostólica, no pierda el propósito. El propósito de Dios en nosotros es ir por todo el mundo, predicar este evangelio y hacer discípulos a todas las naciones. No deje de predicar y no deje de prepararse para discipular a otros. Yo quiero que hoy el Señor le abra también los ojos a muchos pastores para que no pierdan el propósito. El propósito no es reunir masas. El propósito es discipular personas. El diablo no le tiene tanto miedo a una multitud, sino a un legado de discípulos que van a continuar haciendo lo que Jesús dejó establecido. A eso le tiene miedo el diablo, a un legado de discípulos, a un remanente, a cantidad. No le tiene miedo el diablo, no se confunda. Hay gente que le gusta la cantidad, pero Dios está enfocado en la calidad. Jesús aquí en la tierra se enfocó, fue en 12 hombres y en ellos se reprodujo su carácter, en ellos se formó el carácter en ellos y los envió por todo el mundo a predicar el evangelio. Entonces no se confunda, no deje que el enemigo lo enrede, le haga perder el propósito de que usted se confunda con todo eso que está pasando, sino que usted se prepare, se capacite y le pueda servir al Señor. Porque eso es lo que Dios está haciendo, levantándolo como un discípulo. Ese es el propósito del Señor, levantarlo como un discípulo. Esa es la meta suya y ese es el propósito del Señor. Jesús, antes de partir de esa tierra, les dijo a los discípulos: vayan por el mundo y prediquen y hagan otros discípulos. Discípulos de Cristo. La clave en este tiempo es que usted se forme, se prepare. La gente le gusta ir a una iglesia donde haya mucha multitud, donde haya mucha aglomeración de personas, y eso es lo que le gusta a la gente, para no tener compromiso con nadie. Simplemente van como unos oidores a escuchar la palabra y salen para su casa, y otros salen a pecar y a hacer lo malo. Pero el propósito de Dios era que esos discípulos se formaran y se reproducieran en otros, y en otros, y en otros, y en otros. Y a través de ellos se formaron un legado. Y aunque mataron a Jesús, y aunque mataron a los apóstoles, ese legado siguió. Y eso es lo que hace un legado, darle continuidad a la visión y al evangelio. Cuando hay un legado, la gente siempre va a negar a Jesús. El discípulo va a dar la vida por él. Entonces no te confundas. Déjate formar. Para este tiempo el Señor está levantando el discipulado. Más que nunca este tiempo es un tiempo muy importante para la iglesia. La iglesia se tiene que enfocar en formar discípulos. Tú que me estás escuchando, tú que estás escuchando por primera o segunda vez, tú te tienes que formar para formar a tu familia, para enseñarle a tus hijos, para enseñarle a esas personas que trabajan contigo en el trabajo o estudian contigo, o a los vecinos que no conocen de la palabra. Tú te tienes que formar como un discípulo para enseñarles a ellos el camino de la salvación, el camino de la eternidad. Por eso es importante el discipulado.
Por eso aquí no nos concentramos cuántos vamos a la iglesia, no, cuántos realmente se están formando y cuántos van a ir a las naciones, a las etnias, a otros países o a otras ciudades, o cuántos están dispuestos a salir de su entorno e ir a ciudades y pueblos a predicar el evangelio. No es cuántos estamos reunidos en un lugar, porque ese es el pensamiento de los religiosos. ¿Cuántos son? Va mucha gente a la iglesia. Ese es el pensamiento de los religiosos. No se trata de cuántos somos, sino de cuántos viven en santidad. No se trata de cantidad, sino de calidad. No se trata de cuántos nos reunimos, sino de cuántos verdaderamente van a ir al reino de los cielos. Esto se trata de calidad, no de cantidad. No camine con esos pensamientos religiosos. La Biblia dice muy clara, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. No se deje confundir. No se deje confundir por los tropiezos, por las personas que están causando tropiezos, porque eso es lo que está usando el diablo. Personas que están cayendo en la apostasía y que están volviendo atrás y que se están desanimando y están desanimando la familia y están desanimando la mamá, el papá, los hermanos, los vecinos, y esas personas que le están cerrando el corazón a todas esas personas, un día tendrán que rendirle cuentas a Dios. Si no, se arrepienten, porque están causando tropiezo y le están cerrando el corazón a las personas. Y por eso hay gente que dice, no, yo no creo en eso. Mire ese que predica y mire lo que está haciendo. Por eso, usted que es un pueblo entendido, no debe colocar su mirada en los hombres. Su mirada debe estar puesta en Jesucristo. No coloque la mirada en los hombres. Porque eso le dijo Jesús a Pedro. Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Porque no pones sino la mira en las cosas de la tierra, en la mira en los hombres. Tenga cuidado, no mire esas personas. Mire lo que dice el Salmo 31:1. Quiero que me acompañe. Salmo 31, versículo 1. Y dice la palabra del Señor en el Salmo 31. El tema se llama no te dejes confundir. No te dejes confundir. Porque estamos en un tiempo de mucha confusión. Y se van a presentar unos escenarios que van a traer mucha duda, mucho miedo, mucho temor. Y la gente se va a confundir. Pero los discípulos se van a levantar y van a servir al Señor. Los discípulos la tenemos clara. Y es necesario decirle a esta creación y decirle a esta generación, sé salvo de esta perversa generación. Y es necesario predicar de que el pueblo se arrepienta. Usted que me está escuchando debe arrepentirse y organizar su vida delante de Dios. Usted que vive en adulterio, en fornicación, usted que está desviado, entienda por amor a Dios que estos son tiempos peligrosos, que lo que viene no va a ser bueno. Usted tiene que despertar en el nombre de Jesús y organizar su vida. Organizar su vida, prepararse como un hombre de Dios y una mujer de Dios y tomar esto en serio y compartirle a su familia, compartirle a sus hijos, compartirle a los vecinos. No se deje confundir del diablo. No ponga la mirada en los hombres, ponga la mirada en Jesucristo. ¿Qué dice el Salmo 31? Salmo 31 dice, versículo 1, dice, en ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás, líbrame en tu justicia. ¿Qué dijo el rey David? Dijo palabras muy fuertes, en ti, oh Jehová, he confiado. ¿En quién tiene que estar nuestra confianza? Mi confianza tiene que estar en Jehová, en el Dios de los cielos. No ponga la confianza en los hombres, no ponga su confianza en los gobiernos, no ponga su confianza. Algunos están colocando su confianza en una vacuna. Y dice, ay, ¿cuándo vendrá la vacuna? Para que nos salvemos de este virus. Está muy equivocado. Está engañado. Está desviado. Está desinformado. Ese es el propósito de toda esta mentira y toda esta falsa pandemia. Es confundir la gente. Confundir la gente, atemorizarla,
llenarla de miedo, quebrar la economía, desestabilizar la economía, que la gente se confunda y clamen por un nuevo orden mundial, causar caos, desorden económico, desorden social. Todo esto va a traer desorden social. Se van a incrementar los robos, el tráfico, la droga, el vicio. Todo esto se va a multiplicar. Porque usted sabe que el dinero se ha vuelto muy importante para la gente. Y cuando comienza a tocarse el bolsillo de las personas, la gente se desordena. Entonces comienzan a saquear, a robar, a matar, a ver cómo le roban al otro. Entonces, va a haber un desorden social, va a haber un desorden en cuanto a la parte de la comunicación. El uno dice una cosa, el otro otra. Ay, ¿en qué creemos? Créale a la palabra. Crea a la palabra de Dios, no le crea a los hombres. No le crea a los medios de comunicación que le mienten a la gente. No le crea a las noticias, a usted que le encanta ver noticias. Créale a Dios. Mire, aquí están las mejores noticias. No se deje confundir, porque ese es el propósito del diablo para este tiempo. Confundir a la gente y desviarla del propósito de Dios. El propósito de la iglesia, aquí en la tierra, de Dios en la iglesia, es predicar la palabra y formar discípulos. Usted que está escuchando la palabra de Dios, reciba esa palabra apostólica. Prepárese como un discípulo del Señor. Determine ser un hombre de Dios y formar a otros para que puedan entrar al reino de los cielos. Por eso dijo David, en ti he confiado, no sea yo confundido jamás. Jamás seamos confundidos, porque esa es la trampa del enemigo. Todos sabemos que Sansón era un hombre con una gran comisión. Y Dalila lo confundió, lo enredó, le sacaron los ojos, le cortaron el pelo, se mató él porque estaba confundido. De la ira, del enojo, terminó muerto. Se cogió y se tiró contra las columnas de ese templo y murió con todos los filisteos. ¿Sabe por qué? Porque se confundió. No entendió el propósito. Aunque indirectamente cumplió con un propósito, que era acabar con los filisteos. Pero Dios no quiere que tú sirviéndole a Él acabes con tu vida. Ese no es el deseo de Dios. Que usted sirviendo también se pierda. No, Señor. Ese no es el propósito de Dios. Entonces Sansón fue que confundido. Salomón trató de ser confundido también. La Biblia dice que vinieron dos mujeres y una decía, este es mi hijo. No, este es mi hijo, este es. Y comenzaron a confundirlo. Porque una se había acostado con su hijo y lo había matado. Y fue en la noche y le cambió su hijo y quiso hacerlo pasar que era su hijo. Y cuando llegaron donde Salomón, quisieron confundir a Salomón, diciendo, este es mi hijo. Y la otra decía, no, es mío. El muerto es de ella. Pero Salomón, ¿sabe qué dijo? Traigan la espada. Y trajeron la espada que representa la Biblia. La Biblia dice que tenemos una espada de dos filos. La Biblia es una espada de dos filos. Y con la palabra que representa la espada, sacó a la gente de la confusión. Y sacó a esas dos mujeres. Dijo, cojan al niño y pártanlo por la mitad. Y entonces Salomón comenzó a discernir y se dio cuenta que la que era la madre dijo, no maten al niño, déselo a ella. Salomón dijo, entonces el niño es de ella. Ella es la verdadera madre. Y la otra dijo, no, pártalo a la mitad, córtelo de una vez. No se deje confundir. Salomón fue un hombre entendido. Recuerde que este es el año 2020. ¿Se acuerda que repartimos algunos volanticos donde dijimos que era el año de 2020, el año de luz, el año de sabiduría y de entendimiento, año de luz, entendimiento y sabiduría? Entonces coloquemos en práctica este año. Ese fue el lema que Dios nos dio para todo el año. Año de luz. Reciba luz y no se deje confundir. Reciba entendimiento, reciba sabiduría y use la palabra del Señor. Use la palabra de Dios. Enfóquese en la palabra.
No se deje confundir del diablo, que ese es el propósito del enemigo, confundirlo. Y como dijo David, en ti he confiado, no sea yo confundido jamás. Jamás seamos una iglesia confundida. Hay gente que está confundida. ¿Qué hacemos? No nos volvimos a congregar, no nos volvimos a reunir. ¿Para dónde? ¿Qué vamos a hacer? No, Señor. Los discipulados están en la iglesia. Invito a todos los que son bautizados, todos los bautizados. Pueden ir el martes a las 7 de la noche o el miércoles a las 7 de la noche. O el martes a las 5:30 de la tarde pueden ir los que se van a bautizar, o el miércoles a las 5:30 de la tarde, el mismo miércoles, o a las 3:30 los que se van a bautizar también. No se deje confundir, hay ayunos. Hay ayunos. Todos los días, a partir del martes hay ayunos. A partir de mañana también hay ayuno. Sino que el ayuno de mañana es en su casa. No se deje confundir del diablo. Ay, ¿qué vamos a hacer? La iglesia se cerró. Ay, no, la iglesia no se cerró. Se cerró un templo. Pero la iglesia no es un monumento. La iglesia es un movimiento que se sigue moviendo y se sigue reproduciendo. La iglesia está viva. La iglesia está abierta. La iglesia se sigue reproduciendo en discípulos. La iglesia no está confundida. Ojalá muchos pastores entendieran esto, para que no se vendan al nuevo orden mundial, porque eso es lo que está haciendo el diablo, causar un desorden, para que todo el mundo diga, necesitamos un orden, y les van a presentar el nuevo orden mundial. No se confunda. Miren lo que dice el Salmo 69:6. Quiero que me acompañe al Salmo 69:6. Salmo 69:6. Salmo 69, versículo 6. Y dice la palabra, no sean avergonzados por causa de mí, por causa mía, los que en ti confían. Oh Señor Jehová de los ejércitos, no sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Amén. ¿Qué dijo David? No sean confundidos por mí. No permita que por medio suyo se confunda la gente. Por estar escuchando noticias mentirosas. Por estar diciendo cosas que no son. Por llenarse de miedo. Y en el lugar de propagar confianza en la gente, no anda sino propagando miedo. A la gente hay que darle la realidad de la palabra. Sabemos que vienen tiempos difíciles. Y yo lo he dicho y no me canso de decirlo. Vienen cosas peores para el mundo, no para que se llene de miedo, sino para que al contrario se llene de valentía y se prepare para que sepa lo que viene. Cuando uno sabe lo que viene y se prepara, como dice un dicho, soldado avisado no muere en la guerra. Tenemos que estar preparados. Nosotros sabemos que todo esto se está preparando hacia un nuevo orden mundial y es la venida del anticristo. Es la venida del anticristo. Y usted lo sabe y la Biblia lo dice. Y si no lo sabe, pues escudriñe la palabra de Dios para que salga de la ignorancia. También la Biblia dice que va a venir el Señor Jesucristo por su iglesia. Pero no crea que la iglesia se va a ir así tranquilamente. No, viene persecución, va a venir pruebas, van a venir desastres, van a venir momentos muy difíciles para el mundo. Y incluye la iglesia. Pero la iglesia tiene que ser una iglesia lúcida, llena de luz, de entendimiento. Todo eso es necesario, dijo el Señor Jesucristo. Todo eso es necesario. Porque todo eso va a traer a la gente a los pies de Cristo. Todo esto que estamos viviendo. Así el diablo trate de confundirnos. Sabemos que hay un propósito. Y es que miles de personas le van a entregar su vida a Jesús. A través del dolor, a través de las enfermedades, a través de la crisis, a través de los problemas. Todo eso van a ser medios para que el pueblo tenga un corazón sensible y le entregue su vida a Cristo. Pero el pueblo de Dios no puede ser confundido. El pueblo de Dios debe estar enfocado en la visión de formar discípulos, no dejar de ayunar, no dejar de congregarse, de reunirnos. Por eso están abiertos los discipulados.
Deje esos enredos. Deje esos enredos. Y no deje de reunirse. No deje de estudiar las cartillas de equipamiento, las cartillas de guerra espiritual, de asistir a las escuelas, de formación. No deje de prepararse. Porque el propósito de Dios no es que usted caiga en una confusión. No se confunda. Y no coloque los ojos en hombres que están volviendo atrás o hablando tonterías. Hay gente que está diciendo que ya no existe el rapto, que el rapto de la iglesia no es bíblico. Están muy mal y desenfocados. No escuche esa clase de personas que no trae edificación y que lo que va a hacer es desviarlo para que usted se quede aquí, en la tierra, con el diablo y con el anticristo. No se deje confundir de las falsas doctrinas. Deje de estar escuchando falsas doctrinas. Deje de estar mirando el internet y escuchando cuánto predicador usted ve por ahí. Tenga mucho cuidado, porque viene una mercolanza, viene mezcla, viene desorden, viene enredo, viene confusión. Tenga mucho cuidado, escucha a Jesús, que es el que tenemos que escuchar. Escuche al Espíritu Santo a través de sus pastores y a través de sus autoridades, que es el que usted tiene que escuchar. Escucha al Espíritu Santo. Salomón trató de ser confundido con estas dos mujeres, pues sacó la palabra de Dios, sacó la espada. Saque la espada, es tiempo de sacar la espada y de levantar el escudo de la fe y no dejarnos atemorizar ni caer en temores. Es tiempo de avanzar y predicar el evangelio. Reparta los tratados que tiene en su casa. Si no tiene tratados, compre, consiga, pídame y reparta tratados. Háblele a la gente de Jesucristo, que el pueblo conozca a Jesucristo, para que nadie tenga excusa. Amén. Mira lo que dice Lucas, capítulo 17. Quiero que me acompañes a Lucas 17. Y David dice, Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. Vaya conmigo a la palabra del Señor. Por eso David dijo, que ninguno sea confundido por mí, hablando de él, que él no fuera causa de confusión para otros, que tú no seas causa de confusión para otros. ¿Qué dice Lucas 17:1? Mire, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien viene. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Este es el tiempo que usted va a encontrar eso. Y de hecho lo estamos viendo. Mateo 24 lo dice. Y muchos tropezarán. Y muchos se aborrecerán unos a otros. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. ¿A quién se le va a enfriar el amor? Ese que se confundió. Ese que colocó la mirada en los hombres. Mire que vienen tropiezos. Jesús dijo, imposible es que no vengan, mas hay de aquel por quien vienen. Tenga cuidado que no se vuelva un tropiezo para otros. Por eso usted ve gente que abandonó su esposa, dejó el hogar, vive en adulterio, tomó mujercillas extrañas, hoy viven en borracheras, hoy hacen lo malo, son mentirosos, gente mentirosa, llena de conocimiento. Y usted la ve hablando de Dios y confunde a la gente. Porque la gente se confunde y dice, ¿cómo este hombre hace para hablar de Dios y decir mentiras? Mire, tiene la mujer ajena, abandonó el hogar y hablando de Dios. Mire esta gente que anda con Biblia y roban, no pagan sus compromisos, mienten, hacen cosas malas. Esas personas sirven de tropiezo. Recuerde que la cizaña crece con el trigo. Y ahí donde usted está sentadito, hay gente ahí que es cizaña. Tenga cuidado, que hay gente que no es de edificación para el reino de Dios. Tengo que ser muy claro para que no se confunda. No todo el que habla de Dios es de Dios. Jesús dijo, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No se confunda, no se deje engañar. No todo el que habla de Dios
es de Dios. El diablo también habla de Dios. Y a veces habla bien para engañar. Entonces tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado a quien está escuchando. Tengan mucho cuidado. Que no todo el que va a la iglesia es de Dios. En la Biblia del Señor se ve de todo. Por eso la gente se confunde. Ay, entonces, ¿cuál es la religión verdadera? ¿A quién seguimos? No se confunda, perdóneme. Salga de esa ignorancia. Siga a Jesucristo. Jesús murió por usted. Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario por usted. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Jesucristo. Nadie es salvo sino por medio de Jesucristo. No hay otro hombre dado o otro nombre o hombre dado a los hombres en que podamos ser salvos por medio de Jesucristo. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Jesús dijo que el que en él cree tendrá vida eterna. No se deje confundir. Jesús no dijo que el que creyera en una religión. Jesús dijo que el que creyera en él tendrá la luz de la vida. Jesús dijo, yo soy la luz. El que por mí andare no andará en tinieblas. Jesús dijo, el que viene a mí no lo echo fuera. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. La resurrección y la vida no está en un pastor, ni en una iglesia, ni en un hombre. Está en Jesucristo. Ay, ¿a quién voy a seguir? Es que el uno dice que es la verdad. Todas esas personas que se proclaman que son la verdadera son falsas. Esas iglesias que dicen que son las únicas verdaderas son falsas. No se deje confundir. No se deje confundir. Jesucristo es el único verdadero. Jesucristo es la solución al ser humano. Jesucristo es la vida eterna. Jesucristo es la esperanza del hombre. Jesucristo vendrá en las nubes. Se tocarán las trompetas y la iglesia va a desaparecer de esta tierra. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es la resurrección. Dice que Él es el que va a traer la resurrección de todos los muertos. Jesucristo es el pan de vida. ¿Quiere vida? Cómase el pan, cómase la palabra. Jesucristo es la puerta de las ovejas. No se confunda. No se deje confundir del diablo. ¿A quién sigo? A Jesucristo. Entonces, ¿a quién entregamos nuestras vidas? A Jesucristo. Entréguele su vida a Jesús. Y escuche lo que dice, vienen tropiezos. Por eso usted va a escuchar mucha gente haciendo cosas feas. Predicando el evangelio o asistiendo a nuestras reuniones con una vida doble, que no quieren cambiar de vida. No hablo con los que están luchando y que quieren cambiar. Yo lo motivo a usted que siga luchando. Usted que quiere cambiar, que quiere salir adelante, que quiere vencer, que quiere ir a la eternidad. No deje de luchar. No deje, por más que haya caído, levántese otra vez y siga adelante con el Señor. Pero esas personas que no quieren cambiar, sino hacer lo malo, que no han tomado decisiones. Yo te quiero invitar que tomes decisiones. Yo te quiero invitar que tomes decisiones. Y que dejes de estar dando mal testimonio. Y que dejes de estar cerrando el corazón a tu familia. Y que dejes de estar opacando el evangelio. Toma una decisión. Y no vivas como un pagano, lleno de conocimiento. Vive como un verdadero hombre de Dios. Vive como un hombre sabio, como un hombre entendido en estos últimos tiempos. Y en esa confusión de Lucas vienen tropiezos. Pero también trataron de confundir a Herodes. Lucas capítulo 9, 7. Vamos a volver ahí atrásito un poquito. Lucas capítulo 9. Mire cómo se confundió Herodes. Porque el uno decía una cosa y el otro decía otra. Mire, Lucas 9, 7. Herodes, el tetrarca, oyó de todas las cosas que hacía Jesús. Y estaba perplejo, porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos. Otros, Elías ha aparecido. Otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y otros decían, no, este hombre está loco. Otros decían, es un falso profeta. Otros decían, es el príncipe de Beelzebú. Él echa los demonios por Beelzebú. Tenían a Herodes confundido y tenían al pueblo confundido.
versículo 9. Y dijo Herodes a Juan, a Juan yo lo hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. ¿Se da cuenta? Mire el signo de interrogación que hay ahí. ¿Quién pues es este? ¿Quién es? ¿Este hombre quién es? No, es Elías. No, es el Juan. Juan resucitó. Sí, pero yo a Juan lo maté, lo decapité, lo mandé a decapitar. ¿Quién es verdad? No, es Jeremías. Ese es un profeta del Antiguo Testamento que resucitó. Y lo tenían embombado. No se dejen confundir. Porque hay mucha confusión. Hay mucha confusión. Y el pueblo es un pueblo que está lleno de luz. Nosotros no estamos siguiendo a los hombres. Nosotros estamos siguiendo a Jesucristo. Y yo mi vida la doy por Cristo. Y como pastor entrego mi vida por ovejas obedientes, no por ovejas desobedientes. Escúchenme bien el versículo 18. Y sigue la confusión. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos. Y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? También estaban confundidos algunos. Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo, ¿y vosotros qué decís que sois? ¿Y vosotros quién decís que sois? Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. Pedro acabó con esa confusión. ¿Qué dijo Pedro? Dijo, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ay, ¿y dónde dejaron a María? No se confunda. María no murió por los hombres. La Virgen María está en el reino de los cielos. Y esos muñecos que usted ve pegados por ahí en las esquinas, usted sabe quién es, pero no es la Virgen María. María no es corredentora. María no es salvadora. No se confunda. No se deje engañar del diablo. María no murió por usted. Jesucristo fue el que murió por usted. Fue Jesucristo el que derramó la sangre en la cruz del Calvario. La Biblia no dice que es la cordera que quita el pecado del mundo. La Biblia no dice cordera. Dice el cordero que quita el pecado del mundo. No es María la que quita el pecado. María no puede salvar a nadie. No se confunda. Salga de la ignorancia. Perdóneme, salga de la ignorancia. Escudriñe las escrituras. Mire lo que dice Mateo 16, 21. Vamos a seguir mirando qué es lo que dice Mateo 16, 21. No se dejen confundir, porque hay un espíritu de confusión y yo reprendo ese espíritu de confusión en el nombre de Cristo Jesús. Mateo 16, 21. ¿Qué dice Mateo 16, versículo 21? Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. ¿Sí vio cómo se las dejó clara Jesús? Que era necesario. Les dijo, es necesario ir a Jerusalén y padecer mucho allí. Es necesario que yo allí sufra y luego muera. Pero al tercer día yo resucite. Y mira el diablo como quería confundir al Señor. Pero el Señor la tenía muy clara, como el agua, transparente. Así la tiene que tener la iglesia, transparente, clarita la palabra de Dios. No se deje confundir. Versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Todo el que pone la mira en las cosas de los hombres va a ser un tropiezo.
para otros. Y todo el que pone la mirada en las cosas de esta tierra va a ser un tropiezo. Por eso personas que fueron llamadas al ministerio y con la mirada puestas en las cosas terrenales van a ser un tropiezo para otros. No se enrede, sírvale al Señor. Sírvale a Dios. Busque primeramente el reino y lo demás vendrá por añadidura. Si vio como Pedro, influenciado por el diablo, quería engañar a Jesús. Señor, no, en ninguna manera esto que acontezca. Ten cuidado de ti mismo. ¿Cómo vas a ir allá a morir? No ves que te van a maltratar. Tenga cuidado. Y Jesús ya se lo había dicho, es que era necesario. No se debe confundir. Ahora, en este momento es un momento muy crucial y es un tiempo que hay gente que le va a tratar de confundir. Ay, no, tengan mucho cuidado, sean prudentes, sean muy prudentes, los pueden meter a la cárcel, los pueden matar. Ojo con esas personas. Tengan mucho cuidado que esas personas están infundiendo miedo. Claro que ya hemos sido prudentes. Claro que ya hemos sido muy prudentes. Pero es tiempo de servirle a Dios. El mejor consejo para ti no es el que te tratan de librar de un proceso. El mejor consejo para ti no es el que te trata de evitar el dolor. El mejor consejo para ti no es el que te trata de evitar la muerte. El mejor consejo para ti hoy, en esta mañana, es que tú te alinees con la voluntad de Dios y hagas lo que Dios te ha dicho que tienes que hacer. Pues Dios me ha dicho que no pare y que no deje de predicar el evangelio, que no deje de formar discípulos y que no deje de anunciar su palabra. El Señor me ha dicho, no dejes de ayunar, no te detengas, predica mi palabra. Eso me ha dicho el Señor. Yo no sé a usted qué le ha dicho el diablo. Que se calle, que no vuelva a predicar, que lo van a matar, que sea prudente. Pues si el diablo le dijo eso, a mí me dijo el Señor que predicara el evangelio. Predique la palabra. Anuncie el evangelio y fórmese como un discípulo. Fórmese como un discípulo del Señor. No escuche al diablo. No se deje confundir. No se deje confundir. Yo desato luz sobre su vida. En Babilonia, el rey Nabucodonosor trató de confundir a Daniel, a Misael, a Azarías y a Ananías. Ustedes ya saben, los que conocen la palabra de Dios, que este rey babilónico, que estaba medio loco, trató de coger a estos muchachos y cambiarles el nombre. Mire, cambiarles el alimento, que tiene que ver con la doctrina. Ese es el alimento de la iglesia. La iglesia se alimenta con una sana doctrina, no con una falsa doctrina. Y trató de cambiarles la identidad a través de sus nombres. Fíjense que eran jóvenes que venían de Jerusalén, que venían de Israel, de allá de Jerusalén. Eran jóvenes hebreos. Y los nombres que les iban a poner, se los iban a poner, eran nombres babilónicos. Nombres de dioses paganos. Y por eso Daniel ni sus compañeros se dejaron confundir. No dejaron que les cambiaran el alimento. No dejen que te cambien la doctrina. La sana doctrina de Jesucristo. No te dejes confundir. Saúl, cuando cayó en confusión, se confundió. Porque no había escuchado a Dios, fue y se buscó una bruja de Endor. Acuérdese lo que le pasó a Saúl. Fue a consultar con una divina, a buscar respuestas en una bruja, porque estaba confundido. Y por eso venía un espíritu de tormento, como lo agarraba un espíritu de locura, y se distorsionaba y se confundía, y estaba desviado de los propósitos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque se dejó confundir. No se deje confundir. Pedro trató de confundir a Jesús. Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Yo estoy alineado con el Padre. Yo vengo haciendo la voluntad de mi Padre. Y no me vas a evitar que yo pase por ese dolor o por ese proceso.
Ay, tengan cuidado, mire, por estar haciendo eso los pueden matar. Ay, tengan cuidado que lo que están haciendo los puede llevar a la cárcel. Pues si yo he de ir a la cárcel por predicar el evangelio, para mí es un honor y es un privilegio. No soy un cobarde. Perdóneme, no soy un cobarde. Y si usted es un cobarde, lo siento por usted, pero yo no soy un cobarde. No deje de reunirse. Amén. No deje de los discipulados. No deje de ir a los discipulados. Deje ese miedo. Y quiero que me acompañe a San Juan 5:39. No se deje confundir. No se deje llenar de miedo. No se deje intimidar del diablo. Que somos la iglesia resistente del último tiempo. Somos la iglesia más que vencedora por medio de aquel que nos amó. Amén. Sabemos que nos espera una eternidad preciosa. Nos espera Jerusalén. Nos espera moradas eternas. Sabemos que nuestro reino no es de este mundo, como dijo Jesús. Nuestra ciudadanía, como dijo Pablo, está en los cielos. Somos peregrinos y somos extranjeros. Nada tenemos que buscar aquí en la tierra. Aquí en la tierra lo único que tenemos que buscar son dos cosas. Una, hacer la voluntad de Dios. Y dos, hacer discípulos. Eso es lo que tenemos que buscar. Hacer la voluntad del Padre, predicar la palabra y dos, hacer discípulos. Lo demás son enredos. Lo demás son problemas en los que usted se está metiendo. Mire lo que dice la palabra del Señor. Busque primeramente el reino, lo demás vendrá por añadidura. Necesita alimento, eso le va a llegar como añadidura. Todo lo que usted necesita, el Padre se lo va a dar. Pero busque primeramente a Dios. No busque los beneficios. Busque a Dios. No busque la mano de Dios para que le dé. Busque el corazón de Dios para que lo ame. Busque el amor de Dios. Ame al Señor con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas. ¿Qué dice San Juan capítulo 5:39? Y voy terminando con esto. No se deje confundir. No se deje confundir. Perdóneme que le tenga que reiterar esto. No se deje confundir. Los que se van a bautizar, no se deje confundir. Prepárese. La Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La Biblia dice, el que cree en mí no ha sido condenado, dijo Jesús, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entréguele su vida a Cristo y escudriñe las Escrituras. Deje de estar prestándole sus oídos a esas noticias mentirosas. San Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Vuelvo y reitero, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y Jesús les dijo, 40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibís. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Jesús dijo, yo vengo en nombre de mi Padre, y yo que vengo en nombre de mi Padre a decirle la verdad, a mí no me reciben. Pero viene otro en su propio nombre y a ese recibe. Yo les digo la verdad y no me creen, pero viene un mentiroso y a ese sí le creen. Tenga cuidado, que la gente se ha vuelto más crédula a las mentiras que a la verdad de la palabra de Dios. Creamos, confiemos en la palabra del Señor. Jesús dijo, el que creyere no será avergonzado.
Romanos también lo dice. El que en él cree no será avergonzado. Crea en el Señor Jesucristo y no se deje confundir. Escudriñe las Escrituras. Fórmese en las escuelas de discipulado. De testimonio. No ponga la mirada en los desobedientes que están tirando para atrás. No ponga la mirada en esos desobedientes. Que usted no está siguiendo esos desobedientes. El que siga esos desobedientes termina en el infierno. Siga a Jesucristo. Amén. Hay que hablar claro para este último tiempo. Porque hay gente confundida. Ay, ¿qué está pasando? Lo mismo que está haciendo los homosexuales. Están confundiendo los jóvenes, los niños. Enséñele mucho a sus hijos y hábleles clarito para que no se confundan con ese grupo homosexual que se está levantando. Confundir la verdadera identidad de los niños. Claro, como ya no se nace diciendo varón, dicen estos políticos corruptos, y como han dicho muchos, no, ya no se nace diciendo varón, ya el niño tiene que determinar o decidir si es un hombre o una mujer. Ya no era como antes que el médico levantaba al niño y decía, mirándole sus partes íntimas, nació una niña o nació un varón. Ya no se puede decir eso, sino hay que esperar a ver qué es. Mentira del diablo, mentira de los demonios. No se deje confundir. A su hijo dígale que no es un varón de Dios, y a su hija es una mujer de Dios. Por eso el homosexualismo se está proliferando, se está levantando. Por eso usted ve mujeres lesbianas viviendo y cogidas de la mano ya por la calle, los parques están llenos de homosexuales. ¿Sabe para qué? Están pintando las carreteras. Ya usted sabe de qué color la están pintando. Para confundir a los jóvenes, para que los niños se confundan. Sea muy claro con sus hijos, para que no se caigan en esa confusión. Y enséñeles. La Biblia dice que los homosexuales no entran al reino de los cielos, ni los que se echan con varones, lo dice la Biblia. La Biblia lo dice y yo lo predicaré hasta que me muera. La Biblia dice que los que se echan con varones no entran al reino de los cielos, se tienen que arrepentir. Entonces, no se deje confundir. Amén, iglesia preciosa. Iglesia de Jesucristo, reciba el poder de Dios, reciba luz y entendimiento. Quiero que me acompañe a Daniel capítulo 5, versículo 12. Y voy a terminar con Daniel capítulo 5, 12. Gloria al Señor. No se deje confundir, iglesia preciosa. Iglesia de Jesucristo. Somos una iglesia resistente. Somos una iglesia que va hacia adelante. Somos una iglesia que está enfocada en el reino de los cielos. Somos una iglesia espiritual. Somos la iglesia del último tiempo. Somos un remanente. Somos el pueblo de Dios. Somos un ejército guerrero. Somos la iglesia que se va a ir con el Señor y del arrebatamiento. Somos la niña de sus ojos. Somos un pueblo de reyes y de sacerdotes. Somos una iglesia diferente. Somos una iglesia de luz. Y traemos armas de luz. Vaya conmigo a Daniel capítulo 5. Gloria al Señor. Daniel capítulo 5. Versículo 11. Somos la iglesia del reino de los cielos. Así es la iglesia, se llama así. Iglesia de reino. ¿Para dónde vamos después del arrebatamiento? Para el reino de los cielos. 1000 años aquí en la tierra y luego entraremos a Jerusalén por toda la eternidad. Daniel 5:11. Y dice la palabra de Dios: en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz, entendimiento e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Pare un momentico ahí, en el 11. ¿Se da cuenta? Que tuvieron que traer a Daniel para que descifrara un secreto, un enigma. ¿Cómo estaba ese reino? Confundido. ¿Cómo estaba el rey de Babilonia? Confundido. Dios mío, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién puede leer esa escritura en la pared? Y era un juicio que venía para ese rey. Y todo el mundo estaba confundido. Pero ¿qué había en Daniel? Luz y entendimiento. Pasa con esta falsa pandemia, que la gente anda confundida.
Ayer Claudia López, la alcaldesa de Bogotá, se metió a un hospital y se dio cuenta que los hospitales no estaban colapsando. Y les dice a los médicos, dejen de ser mentirosos, dejen de estar alarmando a la gente, dejen de estar diciéndole a la gente que ya la gente aquí ya no cabe porque se está muriendo. ¿Se da cuenta cómo las mismas tinieblas se desmantelan? ¿Se da cuenta que las mentiras tienen pies muy cortos? A las mentiras los pies son muy corticos, ahí mismo caen. No se deje confundir. Pastor, usted no cree en el virus. Sé que es un virus, sé que es una fiebre, una gripa que está cayendo. Tome antibióticos, cuídese de los serenos, tome bebidas calientes y recupérese en su casa. No se vaya por un hospital a que lo maten. Usted sabe que esto es un negocio de la Organización Mundial de la Salud. Estamos tratando con homicidas, con genocidas y con matones. La salud siempre ha sido un negocio, pero hoy se han dejado ver y han mostrado los cachos de lo que es verdaderamente. Y no hablo de todos, sino de los que se han vendido, de los que se han vendido. Y yo denuncio eso en el nombre de Cristo Jesús. Que hay muchos vendidos, se vendieron a la Organización Mundial de la Salud para mentir y causar terror. Y matar y cobrar dineros. Gente tan ignorante en ese tiempo que no sabe eso. Eso lo sabe un niño chiquito. Abra los ojos, investigue, investigue, investigue. No lo digo yo, lo dicen personas que les mataron su propia familia. Versículo 12. Escucha el versículo 12 de Daniel. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y discernir enigmas y resolver dudas. Esto es la iglesia. Esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel, él te dará la interpretación. Daniel tenía el Espíritu de Dios. La iglesia tiene el Espíritu de Dios para resolver dudas. Saque a su familia de las dudas. Saque a la gente que está llena de duda, de miedo. Si usted está confundido, ¿a quién va a sacar de las dudas? ¿Ah? ¿Tiene más clara la mente un impío que usted? Nosotros tenemos el Espíritu de Dios. A nosotros nos es fácil resolver los problemas en la casa. Mire un problemón y lo resolvemos en menos de 20, 30 segundos. Yo resuelvo problemas en menos de 10 segundos. Un problema y lo resuelvo en 5 segundos. Mi amor, ¿me perdona? Ya. Venga, oremos. Ya se resolvió el problema. Ya se resolvió el problema. En cambio, usted tiene un problema con su esposa y eso se basta de divorcio. Porque hay gente con la mente terca que no, ni ve la solución, sino que se enfoca en el problema. Un problema en la casa y de un piojo sacan un caballo y de un pelo sacan una peluca. Cuando podemos resolver un problema en segundos, así. Tenemos el Espíritu de Dios. Pero cuando hay un espíritu de orgullo, el orgullo no te deja saludar. El orgullo no te deja solucionar los problemas. El orgullo no te deja ver. El orgullo no te deja pedir perdón. El orgullo no te deja ver la solución. Tenemos el Espíritu de Dios. Amén. Versículo 13, y voy a terminar con esto en el 14. Voy a terminar en el 15. Daniel 5:13. Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrar la interpretación del asunto. Yo pues, versículo 16, yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones, resolver dificultades. Aleluya, la iglesia está para resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello. ¿Para qué está puesta la iglesia? Para resolver dificultades. No, pero hoy la misma iglesia está buscando psicólogos. ¿Cómo les parece?
Eso no tiene presentación. Buscando un psicólogo que no sabe ni lo que es el mundo espiritual, porque el 90% de los problemas son espirituales. Y un psicólogo lo único que trata es con la parte emocional. ¿Ah? ¡Qué tristeza! Da tristeza. Ya no es la iglesia aconsejando a los inconversos, sino que ya antes la misma iglesia buscando inconversos para que les den consejos. ¿Cómo les parece? Gente de la misma iglesia abriéndole el corazón a los impíos, a los mismos hijos que están descarriados, a la misma familia que está desviada. Estás muy mal, necesitas arrepentirte y necesitas que hoy venga la luz sobre tu vida. La luz de Jesús venga sobre ti. Recibe esa luz y sal de esa ignorancia. Somos una iglesia entendida. No te dejes confundir. Voy a orar por esa iglesia poderosa, esa iglesia que es como Daniel, llena de luz, llena de entendimiento, llena de sabiduría, que sabe para dónde va. Amén. Invito a que todos ahí donde están, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias. Bendigo a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido que venga sobre ellos mayor luz, mayor entendimiento, revelación de tu palabra. Espíritu Santo, ayúdalos en el nombre de Jesucristo. Padre, oramos delante de ti en esta hora, Señor, y pedimos que venga entendimiento, que venga sabiduría sobre la iglesia. Señor, coloca luz sobre ellos en el nombre poderoso de Jesucristo. Padre Celestial, oramos en esta hora, Señor, para que abras la luz del entendimiento de tu pueblo, para que aquellos que están desviados salgan de su error, aquellos que están apartados vengan a su redil. De nuevo, Señor, aquellos que se descarrilaron, que se confundieron, que se fueron al mundo, Espíritu Santo, convéncelos. En el nombre de Jesucristo, toca sus corazones. Padre, tráelos por medio de tu palabra o a través del dolor, pero que se salven en el nombre de Jesús, que ellos se salven, que ellos entiendan, Señor, que en este mundo no hay nada para ellos. En el nombre poderoso de Jesucristo, y que todo lo que quiera opacar la palabra, el evangelio, que el evangelio se frene, que los pastores se confundan. Señor, yo ruego que venga mayor luz sobre los pastores, sobre los obreros, sobre la iglesia, Señor. Que la iglesia sea una iglesia guerrera, poderosa, que no se frena, que no se deja detener, ni del diablo ni de nadie. Tu palabra dice, Señor, que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, y que nadie nos va a separar de tu amor, Señor. Bendigo la iglesia, Padre, que la iglesia sea la luz de este mundo, no la oscuridad, sino la luz, que se haga la luz en sus corazones, en el nombre de Jesús. Bendícelos, ayúdalos, fortalécelos y guárdalos, Dios. En el nombre de Jesús, bendigo tu vida en el nombre de Cristo Jesús. Y declaro que se hace mayor luz, mayor sabiduría y mayor entendimiento. Tu palabra dice, Señor, que la mujer sabia edifica su casa. Que venga sabiduría sobre los hogares, que venga sabiduría sobre los matrimonios, que venga sabiduría sobre esas mujeres necias, que no ven, que no entienden, que no razonan. Padre, que venga sabiduría sobre esos hombres necios, esos hombres tercos, ciegos, orgullosos, que venga sabiduría sobre ellos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, sabiduría para nosotros los varones, Señor. Trae sabiduría en el nombre de Jesucristo. Padre, gracias. Oh Señor, te damos gracias por tu bendita palabra. Señor, gracias. Levanta el discipulado, levanta la iglesia en este último tiempo. Una iglesia con una mente clara en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tengo una palabra para usted en este momento. No se deje confundir de su familia inconversa. No se deje confundir de los con los que usted convive, que son personas inconversas, que no son personas espirituales y que son personas carnales, que infunden miedo, que lo critican, que lo tildan de loco, que murmuran de usted, que hablan mal de la iglesia, que hablan mal de los servidores, que lo tratan de desanimar. No se confunda. Usted sabe que la Biblia dice que a Jesús, si con el árbol verde hicieron y deshacieron, que no eran con el seco. No se confunda. Ay, la gente me aborrece, pues a Jesús lo mataron. No se confunda. No se deje confundir. Amén. Vamos a despedirnos de usted. Amén. Señor, les bendiga, les amamos con todo el corazón, les bendecimos y muchos ánimos para adelante. Amén. Con la fe puesta en el Señor
y creyendo que podemos ser y podemos tener luz, entendimiento y sabiduría. Que hemos hablado que la sabiduría es la obediencia. Claro. Amén. Entonces, para adelante con el Señor. Amén. Dios los bendiga. Les amamos. Un abrazo a todos los hermanos en Bello, en Sopetrán, en Santa Fe, en Belencito Corazón, los hermanos de todos los lugares que nos están viendo, les amamos. Un abrazo grande.